Inmigración para Latinos, un programa para nuestra comunidad. Aquí conocerás toda la verdad. Bienvenidos a este programa de Inmigración para Latinos, el programa para la comunidad. En el día de hoy hemos preparado un programa muy especial con una invitada, ya la van a conocer, pero vamos a comenzar primero con la noticia. ¿Cuál es la noticia? La noticia que tenemos es lo que está caliente en estos días. Bueno, bienvenidos a todos, que es se redujo el tiempo de duración de los permisos de trabajo. Usualmente los permisos de trabajo en los últimos años para personas que aplicaban para TPS, asilo, inclusive el ajuste de estatus y a otros remedios migratorios le estaban dando un permiso de trabajo con una duración de 5 años y se veían casitos que hasta un poco más de tiempo. Pero ahora volvieron a la vieja práctica donde el permiso de trabajo solamente dura de un año, que son 12 meses, a 18 meses. O sea que si usted tiene un permiso de trabajo, esté pendiente a esa fecha de expiración y antes de que le llegue esa fecha de expiración tiene que actualizarlo. Todo esto fue efectivo desde el 5 de diciembre, ¿verdad? 5 de diciembre del 2025, USCIS, que es la Agencia de Inmigración y Ciudadanía, UCIS, tiró un comunicado que a consecuencia de los sucesos que pasaron en Washington iban a poner restricciones de seguridad un poco más estrictas y entre eso caen los permisos de trabajo. ¿Qué pasa? Ellos entienden que con permisos de trabajo con tanto tiempo de duración es un poco más difícil ellos mantener el control de saber cómo están los antecedentes de cada individuo que está buscando un tipo de remedio migratorio. Y por esa razón volvieron a la vieja práctica donde los permisos de trabajo solamente van a durar de 12 a 18 meses. Así es que es algo que tienen que tener bien en cuenta para que no pierdan y se les pide su permiso de trabajo y puedan quizás hasta perder el empleo, que no queremos eso. Sí, es importante que una buena idea es anotar en el calendario la fecha de su expiración al recibir su tarjeta y pedir esa renovación con suficiente tiempo de anticipación para permitirle a la agencia adjudicar ese permiso de trabajo para que le llegue antes de que se expire el suyo. Así puede mantener una continuidad en la utilización de su permiso de trabajo. Pero no se le olvide que además de eso, usted tiene que suscribirse a nuestro canal, suscribirse a nuestro programa, apretarle la campanita para que le entren las notificaciones, compartir y por favor es bien importante, nosotros queremos que usted comente y entre esos comentarios queremos que hagan preguntas. No tengan miedo de escribir, no hay pregunta tonta, toda pregunta es válida, no tengan miedo de hacer preguntas porque nos pueden ayudar a desarrollar temas para ustedes mismos. Así es que no se les olvide, píquenle a la campanita, comparta, denle like y ya casi vamos a entrar en el tema con nuestra invitada de hoy. Una licenciada muy especial que sabe que es una experta en los asuntos de asilo. Bienvenida Cristina Navarro, gracias por estar con nosotros en el programa. Este día de hoy está dedicado solamente para preguntas sobre las personas que están pensando solicitar asilo o que ya han solicitado asilo y contestar sus dudas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirme. Gracias por darme la oportunidad de poder ver esta información. Y vamos de lleno a las preguntas que ustedes nos han traído. Lo primero es si nos hablas un poquito sobre lo que es asilo para que los que no sepan se vayan orientando sobre qué es un asilo. Claro que sí. Bueno, el asilo es un remedio migratorio, ¿verdad? Para esas personas que esencialmente pues han tenido que irse o se han visto en la obligación de huir de su propio país porque han sufrido de daños, ¿verdad? O lo que es el concepto de persecución. Y que esa persecución viene por razones de raza, nacionalidad, religión, opinión política o por membresía en lo que se llama un grupo social particular. Y es importante también para esas personas que ya estando aquí en el país tienen miedo de regresar a su país de origen por exactamente las mismas razones. O sea que es una protección, es una sección de la ley que está habilitada para ofrecerle protecciones a personas que están sufriendo este tipo de persecución según menciona y la ley los protege. Correcto. Por eso es que esencialmente, ¿verdad? Para la persona que está solicitando asilo, que está buscando refugio, ¿verdad? Que se catalogue como una persona refugiada o asilada. Sí. Y el gobierno de Estados Unidos, bajo las leyes de inmigración, le ofrece unas protecciones, no solamente de no deportarlo, no removerlo hasta que tenga una audiencia en corte, sino también unos permisos de trabajo temporeros para que la persona pueda estar aquí y hacer su vida en lo que llega a su fecha de audiencia.
Correcto, correcto. Y uno de los aspectos más importantes, ¿verdad? No es meramente solicitar el remedio para quedar catalogado como asilado, lo cual le provee unas protecciones muy importantes, sino que también eso le va a dar luz verde para solicitar la residencia permanente. Es así. Así que si el asilo sale favorable, entonces al año la persona cualifica para pedir su residencia permanente y cubre al aplicante, cónyuge y hijos menores de 21 años si están incluidos en el asilo. Correcto. Así es. Entonces cuéntanos un poquito sobre la diferencia ¿cuál sería la diferencia entre un asilo defensivo y un afirmativo? Ok, primero, ¿verdad? Para propósitos del público, un asilo afirmativo es ese asilo que se solicita directamente con la agencia que se conoce como USCIS, ¿verdad? Y un asilo defensivo es aquel que se presenta ante la Corte de Inmigración. ¿Qué tiene que ver uno con el otro, ¿verdad? O cómo se diferencian? Es que esencialmente el asilo afirmativo es para esas personas que no se encuentran en procesos de expulsión ni de deportación y que ellos por su cuenta pues deciden, miren, yo necesito solicitar este remedio para procurar esta protección y voy directamente con la agencia. Versus un asilo defensivo, ¿verdad? La palabra misma lo dice. Se trata de esas personas que están en procesos de expulsión o de deportación y presentan su asilo como un remedio en defensa de ese proceso de deportación o de expulsión. Y lo llevan a cabo en corte. Entonces ya ahí es diferente, la asistencia de abogado es más requerida o requerida. En la mayor parte de los casos sé que los jueces siempre piden asistencia de abogado para lo... Cuéntanos un poquito sobre cómo funciona la asistencia de abogado en corte. Bueno, la realidad es que, o sea, una persona puede defenderse por cuenta propia, como en cualquier otro proceso judicial. Esto es un proceso, ¿verdad?, que se considera un proceso administrativo. Sin embargo, con toda la complejidad que requiere poder trabajar un proceso de corte, ¿verdad?, o una defensa en un proceso de expulsión, lo recomendable es tener un abogado. O sea, la realidad es que la probabilidad de éxito de un individuo, ¿verdad?, poder realmente preparar una buena defensa dentro de toda la complejidad que es un proceso de corte o un proceso de expulsión o deportación, realmente lo recomendable es que esté representado por abogado. Ya distinto, ¿verdad?, el proceso ante USCIS es mucho más informal, ¿verdad? Y hablando de las diferencias, ¿verdad?, si me permite, ¿verdad?, Sí. los procesos de los asilos ante USCIS distintos de los de corte, ¿verdad? ¿Verdad? Como lo dije, no es un proceso defensivo, es un proceso, ¿verdad?, relativamente informal, en el sentido de que el día que se le va a adjudicar su asilo, lo que va es a una entrevista, ¿verdad? Una oficina, algo mucho más relajado. Correcto. Es un proceso mucho más informal que lo que es el proceso de corte. No es que la persona no vaya a estar nerviosa, ¿verdad? La gente se pone nerviosa y eso es completamente normal, pero la rigurosidad del proceso es mucho más relajada que lo que es un proceso de corte. Y con mucha razón, no solamente se adjudica frente a un oficial de inmigración, pero que la consecuencia, ¿verdad?, si ese asilo no fuese a ser aprobado, es muy diferente a un proceso de corte, ¿verdad? Si, por ejemplo, un oficial de asilo dice, yo no voy a aprobar esto, y le da una carta de denegación, ¿verdad? Sí. Hay otras posibilidades en términos de resultados, pero, ¿verdad?, comparando los dos procesos, si un oficial de asilo niega una solicitud de asilo, ahí se quedó la cosa, ¿verdad? Si un juez de inmigración deniega una solicitud de asilo, tiene la grave consecuencia de una orden de expulsión o deportación. Así que la diferencia es bien marcada y por eso es que precisamente el tema de la defensa a través de un abogado es tan importante. Y sé que los jueces dan la oportunidad para que la persona busque un abogado. Ellos tienen el tiempo para darle a la persona y decirle, regrésame como un abogado para que te defienda en este proceso. Si no lo consiguen, bueno, la persona se puede defender por sí misma, pero siempre es recomendable de que una cosa tan importante como esta, que es su residencia permanente y una estadía en los Estados Unidos legal, lo hagan a través de representación de abogado. Claro, incluso, o sea, cuando una persona tiene una primera audiencia, ¿verdad?, lo que se le llama una audiencia preliminar, y se presenta por primera vez ante un juez de inmigración, si no está representado por abogado, en ese momento es que generalmente los jueces le dan algo de tiempo, ¿verdad?, a los individuos para que puedan procurar esa defensa. Y yo no puedo decir esto con más énfasis. No espera el último minuto. Si el juez le dio 6 meses y le dio X fecha, no vaya a buscar al abogado 1 o 2 semanas antes de esa fecha. No da tiempo para prepararse. Como un abogado se prepara sobre el caso de la persona y le toma el caso, lo estudia y prepara. Entonces habría que dar continuidad al proceso y alargarlo. Claro, eso
le da un poco de complejidad a la defensa y también esa relación abogado-cliente. Al final del día, ¿verdad? El individuo va a querer escoger una persona, ¿verdad? O va a querer escoger un abogado con el que se siente en confianza, porque eso es una relación que va a durar un buen tiempo, ¿verdad? Y no solo eso, ¿verdad? Va a ser una relación de trabajo bastante complicada, ¿verdad? En el sentido de que hay mucho trabajo que hacer para poder preparar esa defensa que sea eficiente. Ok, hablando de la defensa, me habla un poquito entonces sobre lo que son las evidencias que la persona debe traer a su asilo en términos de si el asilo puede ser la declaración de la persona solamente o qué es lo que se recomienda que la persona consiga para poder fortalecer su caso y hacer una buena entrevista de asilo. Ok, eso va a depender de cada caso. Sin embargo, debo de puntualizar lo siguiente que aplica para todos los casos, ¿verdad? Y es que la ley dice el testimonio de una persona, y no me refiero a la declaración escrita, me refiero al testimonio, que es lo que la persona va a contestar. La declaración escrita, quizás por alguna hicimos ley se pudiera considerar como el testimonio en corte, eso es otro tema más complejo. Pero lo importante es saber que el testimonio de la persona basta para que se pueda aprobar un asilo. Dicho eso, hay una ley especial que indica si existe prueba de corroboración, otra cosa que prueba, ¿verdad? La prueba de soporte, ¿verdad? O el apoyo al caso del asilo. Si existe esa prueba y esa prueba es obtenible, o sea, se puede obtener, la persona está en la obligación de conseguirla. Si esa prueba existe, la persona no hizo el esfuerzo de conseguirla, entonces vamos a tener un problema de credibilidad por falta de prueba. Sí, es decir, si la persona estaba en una marcha y dice que en aquel momento los periodistas estaban allí tomando videos de la marcha la que yo protesté en contra del gobierno por la cual recibí persecución política, pero no tengo manera de reproducir ningún tipo de prueba, entonces no existen, no puedo demostrar, no tengo prueba de corroboración para ese hecho. Claro, pero has dicho unas palabras clave. Sí, se supone que existe esa prueba. Sí, yo vi unos camarógrafos. Sí, ¿verdad? Yo vi toma de fotos. Sin embargo, no he podido conseguir con quién tiene esa foto. Existe, por ejemplo, a veces problemas con los testigos. Hay veces que hay testigos que tienen miedo de escribir cartas, Sí, ¿verdad? De claro. colaboración. Y entonces, ¿qué pasa si entonces el individuo que está solicitando asilo dice, tengo este testigo, ¿verdad? Perfecto. Ok, pues hice el intento de comunicarme con el testigo y decir, mire, ¿se acuerda que hubo una incidencia del cual usted estaba presente? Necesito que usted, por favor, haga una carta de corroboración, ¿verdad?, sobre ese tema. Y la persona dice, no. Dice, no, pues entonces usted está listo para explicarle al oficial o al juez, en cuyo caso, oiga, lo que aplique, yo hice lo posible, ¿verdad? Oiga, la ley no lo va a penalizar por aquello que usted no puede conseguir. Claro. Y si, por ejemplo, esa prueba estuviera disponible en Internet, porque ese reportero publicó esa noticia y sí está disponible, simplemente es cosa de buscar algo contemporáneo con el evento y ver si de alguna manera alguien reportó sobre eso. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Si está disponible, debe traerla. Claro, claro, y ocurre que incluso hay veces que hay artículos, ¿verdad?, que no tienen que ver con, o sea, no tratan sobre la situación específica del individuo. Sin embargo, en el ejemplo que acabas de dar, hubo una protesta en tal fecha y en esa protesta, lo vamos a poner, ¿verdad?, que irrumpió, ¿verdad?, una autoridad del orden público. Y está la noticia sobre ese día. Es verdad que no tiene que ver con la noticia, tiene que ver con el caso específico de la persona en el sentido de lo que le ocurrió a esa persona. Sí. Pero si trata sobre ese día y lo que ocurrió, en las circunstancias que estaba esa persona, puede ser buena prueba para el caso. Claro, y corroboraría todo. Corrobora el hecho de que ocurrió la protesta y, ¿verdad?, lo que sucedió ese día, que es lo que le dice a la persona en su caso. Y lo que estamos hablando es del testimonio de la persona en UCI o en la corte. O sea, de otro modo, si no puede conseguir ninguna de esas pruebas, entonces su testimonio ese día en corte o en la entrevista que tiene en USCIS sería todo lo que puede presentar y entonces el adjudicador tendría que tomar la determinación en base a eso. Claro que sí, pero hay que tener mucho cuidado con la justificación o la excusa de yo no tengo pruebas. Hay que tener mucho cuidado con eso porque al final del día, ya sea para los hechos del caso de por sí, como la justificación de la falta de pruebas, tiene que ser creíble, ¿verdad? Para eso, pues, el juez observa el comportamiento de una persona, observa si hay contradicciones, todo lo que tiene que evaluar a la hora de determinar si la persona es creíble o no. Entonces, si de acuerdo al caso,
hay pruebas que deberían estar disponibles, ¿verdad? O se puede inferir que hay pruebas que se puede conseguir. Si la persona no tiene una justificación adecuada para eso, pues de la misma manera le puede afectar negativamente. O sea, Sí. que no puede todas las veces lo consigo. O sea, Claro, hay que tener un poco de cuidado con eso. está bien. Otra pregunta que te puedo hacer es, en términos de cómo tú has visto los cambios, más recientemente con esta nueva administración, los cambios que ha habido en los latinoamericanos, específicamente los venezolanos, ¿has notado algún tipo de diferencia en la adjudicación de estos casos que tú puedas señalar que es diferente? ¿O está todo igual según siempre había sido históricamente las entrevistas y procesos de asilo, si sea corte, si sea USCIS en términos de lo que es la discreción para adjudicar favorablemente o desfavorablemente un asilo? Yo me atrevo a decir en mi experiencia que si ha mediado algún tipo de cambio, no ha sido uno drástico. A la hora de la verdad, la ley es la ley. La ley no ha cambiado. Que ciertamente a lo largo de todo este año ha ocurrido un sinfín de cambios en la política migratoria, sin duda, y la mayoría pues afecta sin número de procesos. Sin embargo, en lo que tiene que ver la adjudicación de los asilos de por sí, el criterio sigue siendo el mismo. Y los jueces están aplicándolo tal cual. Sí, yo considero que sí. Ahí lo tiene. Así que si usted tiene un caso de asilo o está pensando solicitar un caso de asilo, escuche esto. Si está pendiente, busque prueba de corroboración. Si la puede conseguir, sería muy bueno para su caso. Por otro lado, si está pensando solicitar un asilo, ten en cuenta de que estos procesos son largos y no hemos hablado de los tiempos. En términos de cómo se están moviendo las cortes, más rápido, igual. Eso, el tema de los procesos de la corte depende, número uno, de qué corte estamos hablando. O sea, hay distintas cortes de inmigración en distintas ciudades y aparte de eso, depende sobre todo del calendario de cada juez. Un juez puede tener, ¿verdad?, disponibilidad de su calendario para audiencias finales al cabo de 6 meses o un año. Hay algunos que están pautando fechas de audiencias finales en 3 y 4 años, 2 años, no se sabe. Así que sí creo que, ¿verdad?, para propósitos de orientación para el público, ojo con escuchar que algún vecino, algún amigo, algún familiar, no, las cortes las están dando en 2 años o en 3 años, o apúrate que las están dando en 6 meses. No, la experiencia de cada uno, dependiendo del juez que le toque, va a ser diferente. Incluso un juez que quizás de ordinario tiene esas fechas en el calendario libre de aquí a 2 años, 3 años, de momento se le abrió un espacio en 6 meses, le puede dar ese espacio al individuo. Así que eso no hay manera de pronosticarlo. Al final del día hay que prepararse. Hay que prepararse para la audiencia y tener paciencia con estos procesos porque hay muchas personas solicitando, hay una cantidad de adjudicadores para todo lo que están solicitando. Es mucho el trabajo de la carga que tiene el gobierno para estos procesos. Más encima, si estamos hablando de USCIS, hay otros procesos también, entonces es bastante la demora que puede tener. Sin embargo, está lo del permiso de trabajo, que es el remedio que tiene la persona para estar aquí, viviendo su vida y esperando a que le llegue su entrevista. Igual, si está en corte o está en USCIS, le dan su permiso de trabajo. Tenemos tiempito para hablar sobre la fianza. Podemos, lamentablemente hay una situación ahora mismo con el tema del derecho a solicitar fianza. Y es el siguiente, aunque una persona que estaba detenida, ¿verdad? Casi cualquier persona, porque ¿verdad?, hay otros requisitos, ¿verdad?, para poder solicitar. Casi cualquier persona que fuese detenida podría solicitar una audiencia para poder estar libre bajo fianza mientras el proceso de expulsión continúa. ¿Qué sucede, verdad? Lo que está por ley es que dice que si no se le cataloga como un arriving alien, o sea, a esas personas que se le define como arriving alien, nunca han sido elegibles, ¿verdad?, para poder solicitar fianza. Aquellas que son convictas de ciertos delitos, como delitos graves, ¿verdad?, y algunos delitos que tienen que ver con drogas, van a tener problemas de elegibilidad, aunque puedan solicitar la fianza. Y en esas audiencias, generalmente, pues tienes que demostrar que eres una persona, ¿verdad?, que no va a ser un peligro para la comunidad, ni que tampoco está en riesgo de fuga. Ahora, uno de los cambios más grandes que han venido este año con el tema de la fianza es que ahora ya, para poder solicitar meramente la fianza, no puede solicitar casi cualquier persona, ¿verdad? Y ahora mismo está bajo litigio todos esos cambios. Incluso esas personas que ahora mismo han sido descartadas como que no pueden solicitar fianza, están acudiendo a las Cortes Federales para obtener un recurso especial que se llama un habeas corpus. Se le llama un recurso extraordinario en la Corte
federal para que entonces, si esa persona tiene éxito en el foro federal, puede entonces acudir a la Corte de Inmigración y solicitar esa audiencia de fianza. Estamos hablando de personas que dentro de un proceso de remoción están detenidas Correcto. y que se les dé una oportunidad para salir en lo que llega a su audiencia. De lo contrario, están venidos en estos centros de detención que escuchamos, hemos escuchado sobre los centros de detención en los Estados Unidos. Ok, Cristina. Bueno, en resumen, creo que hemos tocado bastante en profundidad el tema de los asilos y contestado bastante de las preguntas que tienen las personas. ¿Alguna recomendación que tú tengas para nuestra audiencia que está... sabemos que es bien diferente cuando están pensando hacerlo, si llegan y están buscando las protecciones? ¿Cuáles son las cosas? Vamos a dividir la pregunta en dos partes. Que tú le recomiendes a una persona que está llegando a los Estados Unidos y está pensando solicitar asilo. Bueno, yo creo que tengo una recomendación bastante general, ya sea para una persona que está considerando solicitar como aquellos que ya están en el proceso. Y tiene que ver con varios aspectos, ¿verdad? Uno de ellos tiene que ver con el tema de la prueba que acabamos de discutir, ¿verdad? Y otro tiene que ver con el tema de la información que logran proveer para estos casos. Miren, trate de dar toda la información que aplica en su caso a la hora de usted hacer una declaración en apoyo de un asilo, ¿verdad? Y el día que le vaya a tocar su entrevista o su audiencia con juez de inmigración, lo mismo, tiene que darle toda la información a esa persona que está adjudicando su caso para que pueda, ¿verdad?, realmente tener toda la información necesaria para poder hacer su trabajo, ¿verdad? Claro. Así que no trate de esconder información o no trate de descifrar qué información necesita versus cuál no, de todos los detalles posibles, ¿verdad? Uno de los errores más comunes, esto sí lo escucho mucho, me dicen, no, yo no mencioné tal evento o tal incidente porque yo solamente menciono los más fuertes. Y yo digo, y entonces que eso surgió de la nada, y entonces cuando le pregunten sobre eso que usted no mencionó y lo menciona, vamos a tener un problema de omisión. Y eso nos trae un problema de credibilidad, ¿verdad? Así que creo que es la cuestión de poder dar toda la información posible, ¿verdad? En este caso, si está trabajando como abogado, para que le ayude a incluir toda la información posible y real de lo que le ocurrió, ¿verdad? Para que entonces pueda pasarle esa misma información al oficial o al juez. Entonces, estamos hablando de que es importante de que sea un trabajo detallado, de que si la persona sufrió varios eventos de persecución en su país, no se enfoque solamente en lo más relevante, sino que vaya haciendo un recuento de cada uno de esos, uno por uno, y sea transparente y transmita todo lo conducente a probar esa persecución. O sea, que no trate de ser selectivo en esto sí lo digo, esto no lo digo, sino que simplemente y llanamente lo hable todo en su totalidad. Esa es de las recomendaciones más importantes que yo le puedo dar a cualquier persona que está preparándose para solicitar asilo o que ya tiene ese asilo pendiente. Si su asilo todavía está pendiente y necesita, ¿verdad? Usted escucha esto y dice, anda, a mí se me quedó tal detalle, vaya preparándose, ¿verdad? Para poder corregirlo y darle toda la información, ya sea el proceso en corte o ya sea el proceso ante USCIS. Y con el tema de la prueba, lo mismo, no se recaiga sobre el hecho de que su testimonio pudiera ser suficiente. Si puede conseguir pruebas, hágalo. Uno de los tipos de pruebas que generalmente la gente, sí, a no ser que verdad se le pueda orientar bien, a veces no la consigue, son precisamente las cartas de los testigos. Y son importantes. A veces uno dice, oye, no tengo fotos, no tengo documentación, no tengo esto, pero una persona o dos personas estuvieron presentes en equipo de incidente. Y eso pues es prueba. Claro, que corrobora que usted estuvo allí y que lo que sucedió, lo que dice que sucedió, no es lo que sucedió. Exacto. Y eso lo va a tomar en cuenta. Entonces, debe de traerlo. Ok, bueno, ahí lo tienen. Estamos ya llegando al final de este programa. Para recapitular, pues lo que es importante que sepan es que el asilo, el peso de la prueba lo tiene el solicitante. Entonces, tiene que tener toda la información, todas las pruebas, tener una declaración detallada. Si en ese momento la persona dice, es que no me acuerdo, el evento fue muy traumático, y pues entonces bajar un poco de eso y tratar de llegar al punto donde te puedas relatar de principio a fin y en detalle cómo ocurrieron los eventos, de manera tal que no hayan como espacios vacíos de información donde a la hora de usted hacer ese relato, usted quede, su credibilidad disminuya.
porque cuando las cosas no son detalladas, un día, en un lugar, a una hora, que no me acuerdo bien, pero era, o sea, no puede ser tan vaga la explicación que el oficial diga, pues realmente esto habrá ocurrido, ¿no? Así que en el detalle es que está la credibilidad. Yo creo que podemos resumir en temas de lo que es la evidencia, que en el detalle es que queda la credibilidad de ese asilo, ese testigo. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de que hayas podido estar aquí. Cuéntanos cómo se puede contactar contigo. Bueno, primero que todo, muy agradecida de estar aquí y por esta oportunidad, ¿verdad?, de poder darle esta información al público que especialmente en estos tiempos es muy necesario. Nuestra oficina en estos momentos está en Kissimmee. Se puede comunicar con nosotros al 407-900-2838. Si de alguna manera nosotros podemos ser de asistencia, ahí estamos para servirte. Gracias, Cristina. Gracias. Dile el teléfono otra vez para que el que no lo anotó, lo anote esta vez. Claro que sí. 407-900-2838. Ahí estamos para servirte. Gracias. Bueno, Mayra, yo creo que nos estamos acercando ya al final del programa de hoy. Hemos tocado bastantes preguntas de nuestros suscriptores sobre el tema de asilos. Y queremos que de ahí en adelante ustedes también sigan añadiendo comentarios y haciendo sus preguntas para nosotros ofrecerles información adicional e información sobre distintos temas. Ustedes mismos traigan los temas y nosotros nos vamos con muchísimo gusto, le vamos a contestar preguntas y explicar sobre los temas. Queremos darle las expresivas gracias a la licenciada Cristina Navarro, que estuvo dispuesta a venir y a compartir con nosotros ese tema tan importante que le afecta mucho. Y esa es la idea también de este programa. No siempre van a ver la cara mía nada más ni la de Iliana. Siempre van a haber gente nueva con sus propios conocimientos y sus propias experiencias y nos van a ayudar a nosotros a proveerle toda esa información que ustedes necesitan. Pero recuerden, no se nos olviden, no se vayan a ir sin suscribirse. No, lo voy a decir en todos los programas. No se vayan a ir sin suscribirse, no se vayan a ir sin compartir, no se vayan a ir sin poner sus comentarios y sin repicarle a la campanita. Suscríbanse. Gracias.